Muy buenos días a todas y todos, a la comunidad universitaria, a la sociedad guerrerense que nos acompaña en esta sesión de videoconferencia que convoca a la Universidad Autónoma de Guerrero a través del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, conocido como IEPA-IMA. En este foro virtual quiero comentarles, compañeras y compañeros, que en el contexto de la realidad que vivimos hemos recibido la presencia de académicas y de académicos que analizan el contexto político y social. En este ciclo de conferencias se han abordado temas relacionados a las políticas públicas, a la ingeniería constitucional, a la recuperación de acontecimientos que han marcado la vida política y social de nuestro país y a los temas que desde los partidos políticos ya se comienzan a poner en la agenda en el contexto del proceso electoral. Por ello, por todo lo anterior, voces como las del doctor Leonardo Valdés Zurita, que cuenta con una sólida experiencia académica a través de la investigación, pero también en la participación directa desde las instituciones públicas, resulta verdaderamente enriquecedoras. Nos permiten saber desde la práctica los puntos de vista de cara al proceso electoral. Y es que los procesos electorales siempre han resultado desde la ciencia política un objeto de análisis recurrente. Lo son porque representan la oportunidad de configurar gobiernos y de integrar representación. Ello impacta en la configuración de fuerzas políticas que interactúan en apego a las reglas democráticas en las instituciones públicas. Esta dinámica de fuerzas, que renueva su configuración de manera periódica, incorpora nuevas dinámicas en la atención a los problemas públicos y permite entonces, en épocas electorales, replantear la agenda nacional. A esta sinergia se agregan la actuación de las instituciones públicas, de quienes arbitran y organizan el proceso, la dinámica de los actores políticos, la propia pasión de la política que convoca a la competencia electoral y finalmente la participación de la ciudadanía. Quizá por eso la temática electoral sea una de las más robustas desde nuestra disciplina. Aunado a ello, como lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, el escenario mundial por el que transita la humanidad ha modificado todas las aristas de nuestra vida personal, porque, por ejemplo, incorporamos en nuestra cotidianidad cuidados personales que antes no teníamos y ahora también ha modificado la vida pública, la vida de nuestras instituciones. En ese sentido, el elemento de la pandemia también participa, además de los que ya hemos mencionado, en este proceso electoral. Por todo lo anterior, representa para nuestra institución, para nuestra universidad, una excelente oportunidad la conferencia que el día de hoy nos convoca con la participación de un académico como el doctor Leonardo Valdés Zurita, a quien agradezco mucho por la disposición, la oportunidad de escucharle, la generosidad de poder conocer sus reflexiones en torno al proceso electoral 2020-2021. Nuevamente, agradezco a nombre de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Guerrero, y de IMA, esta disposición, Leonardo Valdés Zurita. Antes de pasar a la conferencia, le daré el uso de la palabra a la doctora Cristina Abril Moreno Hernández, profesora de nuestra institución, que dará lectura a la ficha curricular del doctor Leonardo Valdés. Adelante, profesora. Muchas gracias, señor director. Es un honor para mí realizar la presentación de nuestro invitado especial, académico al cual admiro y sigo por la gran contribución que realiza en la ciencia política y en el área político-electoral. El doctor Leonardo Valdés Zurita cuenta con una gran trayectoria académica. Sin embargo, tiene la formación en licenciado en Economía, egresado de la Universidad Anáhuac. Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral durante el periodo 2008-2013 y director ejecutivo de Organización Electoral del IFE. Cuenta con una inmensidad de publicaciones, libros, artículos especializados, capítulos de libros que han trascendido a nivel internacional y que han sido publicados en diferentes países como Estados Unidos, Brasil, España, Gran Bretaña, Uruguay y Venezuela. Fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Es miembro del Consejo Asesor Internacional de la empresa Smarttic, líder mundial en tecnología electoral. Cabe destacar que, asimismo, ha recibido una infinidad de reconocimientos, por los cuales mencionaré algunos.
miembro honorario de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, por su destacada trayectoria en materia electoral y apoyo a esa asociación. Ha obtenido el Premio a la Democracia por la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales IFES por la implementación de reformas electorales significativas. Fue nombrado miembro honorario de la Asociación de Autoridades Electorales de Europa por sus logros y por promover la cooperación electoral a nivel internacional. Cuenta con el reconocimiento de la Unión Interamericana de Organismos Electorales por su contribución a la cooperación electoral en América. Actualmente es profesor titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Gracias, doctor, por permitirnos tener la oportunidad de escucharlo. Le cedo el uso de la palabra. Adelante, doctor Leonardo Valdés Zurita. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, señor director, doctor Marco Antonio Adame Mesa. Sepan ustedes que para mí es un gran honor participar en este evento y es una importante oportunidad de llamar a la reflexión, sobre todo a los jóvenes estudiantes, tanto de grado como de posgrado en ciencia política en su institución, porque creo que lo que estamos viviendo en México en materia electoral es de suma relevancia, ya usted lo dijo, es un fenómeno que involucra a toda nuestra sociedad y además creo que es un reto intelectual, un reto académico relevante, porque están cambiando muchas cosas y tenemos la responsabilidad como académicos de encontrar respuestas a las muchas preguntas que se pueden hacer respecto de nuestra vida político-electoral. Preparé una presentación, motivo por el cual voy a compartir la pantalla, que ahora con estos instrumentos pues, se ha convertido en una posibilidad de comunicarnos y de exponer nuestras ideas. Voy a trabajar sobre los escenarios frente al proceso electoral 2020-2021, pero quiero encuadrar esas reflexiones en dos elementos que me parecen de la mayor importancia desde la perspectiva académica. Y quiero subrayar eso. Mi reflexión aquí es básicamente desde la perspectiva académica de lo que he aprendido estudiando sobre sistemas electorales y sistemas de partidos en el mundo y en América Latina, y lo que de alguna manera también he logrado encontrar a partir de investigaciones específicas sobre procesos electorales que se han llevado a cabo en nuestro país. Lo primero que hay que decir es que ya tenemos una larga historia de elecciones en México. Se han realizado 48 elecciones presidenciales, 20 en el siglo XIX, 24 en el siglo XX y ya 4 en el siglo XXI. Si a esto sumamos las elecciones de gobernadores, de senadores, de diputados locales, de diputados federales, de presidentes municipales, podemos decir que es una enorme cantidad de información respecto de procesos electorales que pueden nutrir nuestra investigación, tanto histórica como contemporánea, de tal suerte que podemos decir que para los investigadores en esta materia, la base de datos de resultados de nuestras elecciones es inmensa y da para que podamos hacer muchísimas investigaciones. Si hablamos no solo de los procesos electorales, sino también de los marcos jurídicos que en el México contemporáneo han estado vigentes, podemos decir que después de la Revolución, con la Constitución de 1917, se han realizado 21 reformas político-electorales que han modificado artículos de la Constitución y también han derogado y promulgado, por supuesto, nuevas leyes electorales.
En ese periodo de 1917 para acá, o sea, en esos 100 años que tiene, 103 años que tiene ya de existencia nuestra Constitución, además de esas 21 reformas en materia política electoral, han estado vigentes 10 leyes o conjuntos de leyes electorales. Y subrayo esto de conjuntos de leyes electorales porque hasta hace algunas décadas teníamos que era una sola ley la que regía todo el sistema electoral mexicano. Después de la reforma de 1976 fue la famosa LOPE, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, pero con el paso del tiempo y en el marco de las reformas que se dieron durante nuestra transición democrática, se fueron sumando otras leyes. Primero, un capítulo en el Código Penal para tipificar los delitos electorales, después una ley especializada en el sistema de medios de impugnación. Hoy tenemos además una ley de partidos, tenemos una ley de participación ciudadana, en fin, hoy no es una sola ley la que rige a nuestro sistema electoral, sino que es un conjunto de leyes y ese conjunto de leyes es uno de los 10 que hemos tenido vigentes durante estos más de 100 años de vigencia de la Constitución. ¿Cómo analizar esa historia? ¿Contarla o analizarla? Los historiadores me dirían, pues hay que contarla. Y claro, está muy bien, habría que contar la historia, y yo no me opongo a que los historiadores cuenten la historia. A mí me parece que para entender nuestro presente y sobre todo vislumbrar nuestro futuro, es mejor analizarla y hacer un análisis que nos permita construir una historia analítica de nuestras elecciones. Para eso escogí 3 títulos que dan marcos teóricos, 3 autores que dan marcos teóricos que nos pueden ayudar a entender esa historia. A mí me gusta mucho la perspectiva del historiador Eric Hobsbawm, que hizo grandes aportaciones al pensamiento marxista europeo del siglo XX y que logró integrar el fenómeno de la democracia y de la vida electoral en la historia política de Europa. Esa sería una alternativa, yo no la voy a seguir en esta presentación, pero está abierta. Jóvenes estudiantes que quieran abordar desde la perspectiva de Eric Hobsbawm nuestra historia y analizar nuestra historia electoral, tendrán un buen campo de trabajo. Dieter Nolen, un querido colega, politólogo alemán, que ha impulsado un enfoque que él llama histórico-empírico del institucionalismo contextualizado, muy comparativista, que lo que plantea es que hay que entender cómo surgen y cómo funcionan las instituciones, sobre todo en materia electoral, entendiendo el contexto de cada país y de cada momento histórico en el que se producen, porque una ley puede decir lo mismo aquí o en Argentina o en Chile o en los Estados Unidos, pero puede ser que por nuestra carga cultural, histórica, en nuestro contexto, esa ley produzca efectos distintos a los que producen otros países. Tampoco sigo aquí esa perspectiva de Dieter Nolen, pero está presente y jóvenes estudiantes que quieran hacer investigación de nuestras elecciones desde esa perspectiva también tienen un campo fértil de investigación. Finalmente, voy a exponerles muy rápidamente la tipología de sistemas de partidos y de sistemas de partidos de Giovanni Sartori, que se construye a partir de la diferenciación de 2 conceptos, el concepto de competencia y de competitividad. Es un enfoque que yo he usado en varias investigaciones y que sirve para entender qué ha pasado recientemente con nuestro sistema de partidos, con nuestras elecciones y qué puede pasar en el futuro. El planteamiento es que no es lo mismo la competencia que la competitividad. La competencia son las reglas del juego.
La competitividad es el resultado del juego. Esto, bueno, en el fútbol, en el béisbol, ahora que acaba de terminar ese torneo estadounidense que se llama Serie Mundial, pues se puede entender que siendo las mismas reglas de la competencia, hay partidos que son más competidos, que tienen mayor competitividad, y hay otros que tienen menor competitividad. Y eso hace una diferencia muy importante en los sistemas de partidos políticos, en esta tipología que ha construido Giovanni Sartori, que construyó Giovanni Sartori en los años 70 del siglo pasado. Él habla básicamente de dos conglomerados de sistemas de partidos. Uno, el que se encuentra en la parte superior de la diapositiva, en donde hay solo un partido político, otros partidos políticos están prohibidos, no está permitida la competencia electoral, un sistema de partido hegemónico en donde hay un partido que es muy fuerte, rodeado de partidos muy débiles que están permitidos, pero en donde las reglas de la competencia están diseñadas de tal manera que ese partido hegemónico no pueda perder las elecciones. Lo que tienen en común estos dos sistemas de partidos, el partido único y el sistema de partido hegemónico, es que las reglas de la competencia no son equitativas. Por eso hay una raya roja ahí en la diapositiva, porque abajo de esa raya lo que tenemos son sistemas de partidos en donde las reglas de la competencia son competitivas, son equitativas. En realidad se puede decir desde la perspectiva de Sartori que al norte de esta división, en la parte superior, no existe democracia, y al sur de esta diapositiva existe democracia porque las reglas de la competencia son equitativas. Un apunte muy breve. Sartori distingue dos tipos de sistema de partido hegemónico: el ideológico, aquel en el que hay una ideología que rige las relaciones del partido con la sociedad, pero también las relaciones internas del partido político. En su esquema, en su tipología, puso como ejemplo el caso de Polonia, en donde el Partido Socialista Obrero polaco en aquellos años 70 del siglo XX era un partido con una fuerte ideología marxista-leninista. Su relación con la sociedad estaba regida por esa ideología, y esa ideología era la que controlaba, era la que orientaba las relaciones al interior del partido. Frente a ese tipo de sistema de partido hegemónico, Sartori habló del sistema de partido hegemónico pragmático, en donde no hay una ideología que rija las relaciones entre el partido y la sociedad, ni que establezca las normas de convivencia y de lucha política, incluso adentro del partido. Y en ese cajón, en esa parte de su tipología, apareció México. México, a mediados de los años 70, fue, digamos que, ejemplo de un sistema de partido hegemónico pragmático, un partido muy fuerte, rodeado de partidos muy débiles, con reglas de competencia inequitativas y sin una ideología que gobernara sus relaciones con la sociedad y al interior del partido. En el segundo nivel están los sistemas de partido predominante, que se parece mucho al partido hegemónico. Es un partido muy fuerte, rodeado de partidos muy débiles, igual que el hegemónico. Es un partido muy disciplinado, muy unido, gana de las elecciones casi todas, pero lo hace en un marco de competencia equitativa, y está establecido que si eventualmente pierde la votación, abandona el poder. Los ejemplos de este sistema de partidos en aquel entonces eran Italia, con el Partido Demócrata Cristiano,
Japón con el Partido Liberal, los países nórdicos con los partidos socialdemócratas, la India con el Partido del Congreso, partidos muy fuertes rodeados de partidos débiles, pero que competían en sistemas electorales equitativos. El bipartidismo, pues los ejemplos son básicamente Estados Unidos e Inglaterra. No es que existan solo dos partidos, existen muchos partidos, puede existir una pluralidad de partidos, pero solo dos tienen posibilidades de éxito. Y no solamente tienen posibilidades de éxito, sino que además hay cierta frecuencia en la alternancia. Por un periodo uno de esos dos partidos está en el poder y después es sustituido por el otro partido. Si no fuera así, siguiendo la lógica de Sartori, si un solo partido fuera muy fuerte, aunque tenga un competidor fuerte, pero que nunca le gana, entonces estaríamos frente a un sistema de partido predominante, no de bipartidismo. Pluralismo moderado son más de 3 partidos políticos importantes que compiten por el poder político y que llegan a ser menos de 5 o 6. Pluralismo polarizado cuando son más de 5 o 6 partidos importantes que compiten por el poder. Finalmente hay una categoría que casi no se usa en el análisis, que son estas comunidades fluidas o cuasi partidos, que en nuestra historia existieron, vamos a ver unos ejemplos, y que existen todavía en el mundo, en donde todavía no están conformados los sistemas de partidos. Para el análisis que sigue, voy a usar dos medidas. El número efectivo de partidos, que se calcula muy fácilmente, que es la sumatoria de la proporción de votos que obtiene cada una de las opciones que estén en una boleta electoral elevada al cuadrado, y eso se convierte en una relación con la unidad, o sea, dividimos 1 entre esa sumatoria y eso nos da el número de los partidos que efectivamente compiten en cada una de las elecciones, y el margen de victoria que está inspirado en la diferencia entre el primero y el segundo lugar, y que nos dice qué tan grande es la competitividad de una elección. Esto quiere decir por cuánta ventaja el ganador le ganó al segundo lugar. Evidentemente, cuando el margen de victoria es grande, la competitividad es baja. Cuando el margen de victoria es pequeño, la competitividad es alta. Aquí, muy rápidamente, las elecciones presidenciales históricas, ahí tienen ustedes los años, los ganadores, los partidos que los postularon, el número efectivo de partidos, como ustedes pueden ver en este primer bloque de 1911 a 1934, solo un partido político competitivo y márgenes de victoria muy grandes, de más de 70%, del 90%, del 100% en 1928 cuando hubo un solo candidato presidencial. Aquí podemos hablar de que era una comunidad fluida, todavía no era un sistema de partidos, hubo algunos avances en la competencia, ahí están señalados, no me detengo, ustedes pueden tomar nota de ellos. Segunda etapa de la historia, la formación de lo que fue el sistema hegemónico en México del 40 al 58. Aquí ya tenemos que el Partido del Nacional Revolucionario ha evolucionado a partir de la Revolución Mexicana. El número de partidos sigue siendo solamente 1 y los márgenes de victoria, aunque disminuyen, siguen siendo altos. Tenemos avances en las reglas de la competencia, básicamente en términos de la organización de las elecciones con la ley del 46, el voto activo y pasivo a las mujeres con la reforma constitucional del 53, muy tímido el avance de la competitividad, pero todavía en una etapa en la que había fracturas de la familia revolucionaria, quienes no estaban de acuerdo con la nominación del partido en el poder a la presidencia de la República, emigraban y se presentaban como candidatos de otros partidos, de otras coaliciones,
hasta que en 1958 se impuso la disciplina partidaria, y a partir de ahí podemos decir que ya tenemos un auténtico sistema de partido hegemónico que tiene todas las características que mencioné, sobre todo la de no fracturarse, no dividirse. En la etapa de auge y agotamiento del sistema hegemónico del 64 al 88, ahí como ven, el número efectivo de partidos sigue siendo pequeño, salvo en 88, en donde tenemos 2.63, y disminuye de manera muy importante el margen de victoria a solo 19 puntos porcentuales. Por primera vez en la historia de México, menos de 20 puntos porcentuales. Hay nuevos avances en las reglas de la competencia, se crean los diputados de partido en el 63, la reforma del 77, además de que crea nuevos partidos, crea la figura de los diputados de representación proporcional, lo cual le da acceso a las oposiciones a la Cámara de Diputados, a los congresos locales, a los ayuntamientos. En el 76 tenemos esa extraña elección que ya la habíamos tenido en 28, de un solo partido, de un solo candidato que fue candidato común del PRI y de los partidos Popular, Socialista y Auténtico de la Revolución Mexicana, debido a una crisis interna del Partido Acción Nacional que no logró postular candidato presidencial. Por eso, ahí el número de partido efectivo fue solo 1 y el margen de victoria fue de 100%, pues no hubo ningún candidato que se opusiera al candidato José López Portillo. En el 88 se rompió la disciplina partidaria, surgió el Frente Democrático Nacional y después el Partido de la Revolución Democrática. Yo digo, ahí se agotó el sistema hegemónico y entramos a la implantación del pluralismo en nuestro país, que va del 94 a 2018, con esos candidatos ganadores, con esos partidos ganadores, con la alternancia ya en la presidencia de la República, y como pueden ustedes ver, con un número efectivo de partidos que llegó a ser de más de 3 en algunas elecciones, aunque ahora se ha ajustado a 2.75, márgenes de victoria que llegaron a ser de medio punto porcentual en la muy disputada elección de 2006 y que ahora se ha ampliado hacia el 31% de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Nuevos avances en la competencia, se creó el IFE, se promulgó el COFIP en 1990, reformas electorales incrementales en 93, 94, 96, 2007, 2008, 2012, 2014, incrementando derechos políticos de los ciudadanos y fortaleciendo a las autoridades electorales, y no solo a la administrativa, sino también a la autoridad jurisdiccional, adscribiendo al tribunal el Poder Judicial de la Federación. Desapareció la autocalificación de las elecciones de diputados y senadores, o sea que esta es una etapa de cambio muy radical del sistema electoral mexicano. En el 2000 tenemos menos pluralismo, 2.65, pero alta competitividad, 7%. 2018, baja competitividad. ¿Por qué? Aquí una aproximación a lo que pasó en 18, recordarán ustedes, muchos analistas se preguntaban si fue un tsunami, una avalancha, un terremoto, ¿qué pasó en México? Bueno, aquí los datos puros y duros. De la presidencia de la República, con el 53.2% de los votos obtenidos por la coalición Juntos Haremos Historia, ganaron el 100% de las posiciones. Era una sola presidencia, la ganó esa coalición. Cámara de Diputados, con una votación equivalente, la coalición ganó 306 de los 500 diputados y en consecuencia obtuvo un triunfo del 62%, un triunfo bastante importante. No se había visto hace mucho tiempo en nuestro país que una coalición de 3 partidos tuviera tantos diputados en una elección. En el Senado de la República, de los 128 senadores, la coalición gana 70, eso quiere decir 55%, también un triunfo muy importante. De 9 gubernaturas, incluida la jefatura de gobierno del Distrito Federal, la coalición se lleva 5, también es el 55%, es
un triunfo importante. En los congresos locales, de los 972 diputados que estuvieron en elección, que estuvieron en juego en la elección, la coalición se lleva 506, el 50%. Como ustedes ven, ahí ya se ajusta un poco, ya el triunfo no es tan avasallador. Y en presidentes municipales llama la atención que de los 1.614, la coalición se lleva solamente 355, el 22% de los votos, de los puestos, perdón. Esto quiere decir que si bien fue un triunfo muy importante de la coalición Juntos Haremos Historia a nivel nacional e incluso a nivel de las gubernaturas y de las diputaciones locales, no lo fue así en las presidencias municipales. ¿Quién ganó el resto de las presidencias municipales? Pues justo los partidos que fueron derrotados en las otras elecciones. De tal suerte que postular así muy a la ligera que los otros partidos ya no compiten, me parece que es un poco arriesgado, porque lo que demostraron en el 2018, a pesar de la gran derrota que recibieron en las otras elecciones, es que en el nivel de las contiendas municipales siguieron vivos. ¿Cómo fue que pasó esto? Yo creo que una ruta para entender qué fue lo que pasó nos la da esta encuesta de salida que cada 6 años realiza la misma empresa, Consulta Mitofsky, que tiene el valor de ser una encuesta de salida. Esto quiere decir de preguntarle a las personas cómo votaron. No es una encuesta preelectoral, no es para preguntarle a las personas cómo piensan votar, sino aquí ya votaron, ya ejercieron su voto. Y hay una pregunta que es muy importante en esa encuesta, que es, ¿cuándo tomó usted la decisión de votar? Siempre he votado igual, contestan algunos. Unos dicen, desde hace un año tomé la decisión, o sea, cuando apenas empezó el proceso y quiénes iban a ser los candidatos. Durante la campaña, esto quiere decir, es un voto que tiene que ver más con el debate que se lleva a cabo durante la campaña. Durante la última semana, cuando ya está en la parte más álgida del proceso electoral, o el día de la jornada electoral. Siguiendo a un politólogo estadounidense que se llama Vladimir Biocchi, que dice que hay básicamente 3 tipos de votantes: los que siempre votan igual, los que siguen el camino, los stand patterns; los switchers, que cambian su votación; y los new voters, los que no han votado en elecciones anteriores y votan por primera vez. Siguiendo esas categorías, se pueden agrupar los que siempre votan igual y los que decidieron desde un año antes como stand patterns, como esos mantienen su preferencia electoral a lo largo del tiempo. Y los que deciden el voto durante la campaña, durante la última semana o incluso el día de la jornada electoral, se puede considerar que son switchers, que cambian, que pueden cambiar su preferencia electoral. Como ustedes pueden ver, en 2000, 2006, 2012, traíamos aproximadamente 2/3 de votantes que siempre votaban igual y 1/3 de votantes que cambian su preferencia electoral. Se puede decir que los primeros son votantes identificados con los partidos, esta categoría que se ha usado mucho de la identificación partidaria, de la simpatía partidaria, y los switchers son votantes más racionales, votantes que se desprenden de ese vínculo emocional con los partidos y deciden su voto más en términos de un razonamiento. Eso que traíamos 2/3, 1/3, se invirtió en 2018. En 2018 solamente 1/3 declaró que siempre votaba igual, lo había decidido desde un año antes, y 2/3 declararon que habían decidido su voto durante la campaña, la última semana o el día de la jornada electoral. Cambio radical que tenemos que estudiar con cuidado. Yo digo que la sociología política electoral nos
nos debe una explicación sobre este drástico cambio del comportamiento electoral. ¿Por qué decreció la proporción de stand patterns? ¿Por qué se incrementó la proporción de switchers? ¿Fue la economía, la corrupción, la seguridad o todo junto? Y sobre todo, ¿cómo votaron los nuevos votantes? Aquellos que no habían votado en elecciones anteriores, ¿cuál fue su comportamiento en esta elección? Esa explicación que nos debe la sociología política o la ciencia política electoral tiene además que tomar en cuenta que el partido que ganó en sí mismo no solamente encabezó una coalición muy importante, sino en sí mismo es una coalición de políticos que dejaron a partidos tradicionales y de lo que en ciencia política llamamos los outsiders, políticos que antes hacían política, pero que no la hacían a través de los partidos políticos y que en esta coyuntura decidieron incorporarse a esta nueva organización, a este nuevo proyecto político. La pregunta obligada es, con las reglas de la competencia que estaban vigentes en la época del partido hegemónico, ¿Morena podía haber ganado esta elección? Mi respuesta tajante es no. Morena pudo ganar la elección de 2018 en virtud del cambio en las reglas de la competencia que aquí hemos repasado rápidamente y en virtud de la implantación del pluralismo. Y aquí sí ya voy a 2021 para no abusar del tiempo. ¿Qué se elige en 2021? Bueno, los 500 diputados federales, ya sabemos, son 200 de representación proporcional, electos en 5 circunscripciones plurinominales, y los 300 de mayoría relativa. Ojo, por primera vez en nuestra historia, los 500 diputados que hoy están ejerciendo esa función pueden presentarse a la reelección. Esta es una novedad producto de la reforma de 2012 a la Constitución, reglamentada en 2014 en la nueva Ley General de Procesos Electorales, pero que no se ha aplicado. Son los diputados electos en 2018 los que por primera vez pueden postularse para la reelección para un segundo periodo consecutivo. Además de los diputados, a nivel local vamos a tener 15 elecciones de gobernador, de gubernaturas, el número más grande que ha habido en la historia hasta este momento, producto de la reforma 2007, que obligó a los congresos de los estados a ir adecuando sus calendarios para hacer coincidentes las elecciones locales con las elecciones federales. La idea es que algún día en este país tengamos elecciones solamente cada 3 años y que coincidan todas las elecciones locales con la elección federal. Esto con la idea de que no solamente disminuya el costo de organizar las elecciones, sino fundamentalmente disminuyan las tentaciones políticas de no hacer acuerdos porque viene alguna elección intermedia que me resulta importante y en consecuencia a nivel legislativo no voy a tomar acuerdos porque voy a ver cómo me va en la próxima elección. Esa historia la hemos vivido durante mucho tiempo y se decidió remontar esa historia a partir de la reforma de 2007. 1063 diputados locales, tanto de mayoría como de representación proporcional, 1926 presidentes municipales, una enorme cantidad de sindicaturas, 2.122, regidurías 15.107, juntas distritales 635, y por primera vez en la historia, en las 32 entidades de la República habrá al menos una elección coincidente con la elección federal de intermedia de 2021. Casi 95 millones de ciudadanas y ciudadanos en la lista nominal, por eso se ha dicho, sin que falte la razón, que este es el proceso electoral más grande
que ha tenido nuestro país. No solamente en términos del padrón electoral, que ese va a seguir creciendo, tenemos un bono demográfico todavía por los próximos años, y nuestro padrón electoral va a seguir creciendo, sino que además por la cantidad de cargos que se eligen en esta jornada electoral, por la coincidencia de elecciones locales con la elección federal, de la cual ya hice referencia. Lo primero, la participación y la abstención. Ahí los datos duros de la participación en proporción del listado nominal desde que existe el IFE, desde 1991 hasta 2018. Como ustedes pueden ver, es un comportamiento cíclico. Cuando hay elección intermedia, la participación es menor que cuando hay elección presidencial. Esa situación se vino desarrollando, pero con una tendencia decreciente. De hecho, llegamos en 2003 a tener la más baja participación electoral en nuestro país, con solo el 41.2% del listado nominal. En la reforma de 2007, después de la crisis de 2006, se decidieron tres cosas que son importantes en términos de la participación. Ya referí una: hacer coincidir elecciones locales con elecciones federales. Eso se ha convertido en un incentivo para incrementar la participación de los ciudadanos. Dos, darle caducidad a la credencial de elector para que cada 10 años los electores tengan que renovarla. ¿Y qué sucede con el elector que no renueva? Se le da de baja del listado nominal, porque se asume que puede ser o que emigró del país y ya no va a participar en las elecciones y no ha hecho el trámite para renovar su credencial, o bien que ha fallecido y el registro civil correspondiente, los registros civiles, como ustedes saben, son municipales y algunos estatales, no reportaron de la defunción. De hecho, está estudiado que uno de los factores de esta tendencia decreciente en la participación, que llegó aquí a su piso, tenía que ver con la desactualización del padrón electoral. O sea, el número de emigrantes y de muertos que no se daban de baja del listado nominal seguían siendo abstencionistas que formaban parte de esa estadística. A partir de esas dos reformas y una tercera, que es el modelo de comunicación política, este modelo tan importante que le da acceso gratuito a los partidos en la radio y a la televisión, le da información a los ciudadanos acerca de cuándo son las elecciones, qué es lo que se va a elegir, y un ciudadano con mejor información es un ciudadano que tiende a tener una mayor participación. Como ustedes pueden ver, a partir de esa reforma, o sea, a partir de 2009, empieza a revertirse la tendencia y empieza a subir la participación, tanto en elecciones intermedias, 2009-2015, como en elecciones presidenciales 2012-2018. De tal suerte que vamos teniendo una recuperación en términos de la participación. Evidentemente aquí la pregunta que está en el aire es ¿qué va a pasar en términos de la pandemia? ¿Va a afectar la participación? Y la respuesta puede ser parcialmente positiva. Uno, porque se detuvo la actualización del padrón electoral, o sea que en estos meses en los que el INE no estuvo haciendo trámites de renovación de credenciales, no dio de baja ni a personas fallecidas ni a personas que han emigrado. Entonces, ese efecto que tenía la renovación de la credencial en la disminución del total de votantes y en consecuencia en la disminución de la abstención, puede ser que no se produzca en esta elección y entonces es posible que estemos por abajo del 47% de participación, lo cual pues es una participación baja dada la tendencia que traíamos en los años anteriores.
aunque hay que decir, y esto no es menor, que en 15 entidades tenemos la elección de gobernador, coincidente con la de diputado federal, y está estudiado que en esas condiciones crece la participación de los ciudadanos. Aquí están los 15 estados que tienen la elección de gobernador, pero además es elección completa, porque en todos ellos se elige gobernador, se eligen diputados locales y se eligen ayuntamientos. Ahí están los números. En Guerrero, además de elegir a su gobernador, van a elegir a los 46 diputados del Congreso local y a los 80 presidentes municipales y cabildos que los acompañan. En total, además de los 15 gobernadores, 477 diputados locales, 657 ayuntamientos. Aquí quiero hacer un punto que es más o menos una conclusión del escenario que puede venir. En estos estados es posible que la participación sea más alta que en los otros 17 por el polo de atracción de la elección de gobernador, pero también es posible que sean elecciones muy competidas por la cantidad de cargos que están en disputa. Recordarán ustedes que si bien el efecto Morena fue muy fuerte en la elección 2018 en diputados, en gobernadores, no lo fue así en congresos locales y mucho menos en presidencias municipales. Entonces, es posible que en estas 15 entidades, pero también en las otras 17, lo local, la disputa por el poder político local impacte a el juego electoral, a la competencia por las posiciones y en consecuencia que tengamos un resultado que no sea un resultado reflejo de lo que sucedió en 2018. Ya de alguna manera hace un par de semanas el estado de Coahuila y el estado de Hidalgo dejaron ver que la dinámica competitiva que teníamos antes de la elección de 18 se ha estado reinstalando en nuestra vida político-electoral. Cierro con una reflexión muy breve de cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema electoral y de partidos. Tenemos un sistema de partidos competitivo, ha incrementado la participación, como ya lo mostré, aunque podría disminuir en esta elección. La alternancia ya es una posibilidad política, es una condición importante de la democracia y tenemos estabilidad institucional. Gane quien gane, gane el partido que sea, la coalición que sea, no afecta a nuestra vida institucional, nuestras instituciones siguen funcionando. Esas son nuestras fortalezas, pero también hay debilidades. Hay un desencanto democrático, quizás ofreció más de lo que la democracia podía dar en el marco de la transición democrática, quizás se creó la idea de que en cuanto se implantara la democracia se iban a resolver problemas sociales que son históricos, que son ancestrales y que llevará mucho tiempo resolverlos, que no se resuelven solo con la instauración de la democracia. Tenemos un déficit de cultura cívica en buena parte de nuestra población que todavía es partícipe de circuitos clientelistas o clientelares de la vida electoral. Y también tenemos un déficit importante de cultura cívica en algunos de nuestros dirigentes políticos que les cuesta mucho trabajo, sobre todo, reconocer sus derrotas y que siempre buscan alguna explicación que no tiene que ver con el proceso electoral, con sus aciertos, sus debilidades en campañas, sino que encuentran algún responsable o culpable y en muchos casos hablan de fraudes electorales como la causa de haber perdido una elección. Ha habido una creciente fragmentación del voto en nuestro país, venía creciendo, como vimos, el número efectivo de partidos, aunque hubo una reciente concentración en 2018, aunque se puede pronosticar que es posible que la fragmentación
se presente de nuevo en 2021. Y eso es un elemento que puede producir inestabilidad política, sobre todo si la representación queda muy fragmentada, si los los congresos de los estados quedan muy fragmentados, es más difícil tomar decisiones y en consecuencia eso pone en riesgo a la gobernabilidad democrática de cualquier sistema político. Intenté ser lo más rápido en las explicaciones, espero que sea de utilidad esta perspectiva histórica y esta perspectiva teórica para poner en su dimensión el escenario de las elecciones que ya están en curso y que tendrán su jornada culminante en el primer domingo de junio del próximo año. Ahí mi correo electrónico, mi cuenta de Twitter, mi página de internet donde publico resultados de mis investigaciones y estoy a su disposición para cualquier pregunta, comentario que deseen ustedes plantear. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a usted, doctor Leonardo Valdés Zurita, por esta exposición, por el desarrollo de esta conferencia. Quiero comentarle que a lo largo de su exposición, en la transmisión que se está realizando desde nuestras cuentas institucionales de Facebook, de la Universidad y del YEPA-IMA, hemos recibido comentarios, saludos, por supuesto, también, reconocimiento a su actividad académica y de investigación, y también algunas preguntas que la comunidad universitaria se ha planteado a partir de esta exposición que parte de la tipología de partidos políticos, de sistemas de partidos políticos y sobre este cambio de categorías dentro de esa tipología en razón de la dinámica de fuerzas que ha cambiado en cada uno de los procesos electorales, que ya nos ha dicho, son 48 elecciones presidenciales que a lo largo de la vida de México como país pues se han celebrado, y obviamente también se ha modificado el sistema de partidos en nuestro país. En la época reciente de México hemos pasado del partido hegemónico a un pluralismo moderado, y la pregunta que también nos plantean desde el público es pues básicamente hacia dónde vamos en el contexto de que el sistema de partidos cambia en razón de cada experiencia, de cada proceso electoral. Y en el contexto también del último proceso electoral que, como ha dado cuenta, se obtuvo un porcentaje de triunfo importante por parte de uno de los partidos políticos y que también pareciera, aunque los números expresan también lo contrario, pareciera que la oposición en México ha quedado en este contexto posterior a la elección, pues obviamente aún en una fuerza reducida, ¿no? Esa es una pregunta que han hecho también en el público. También se preguntan, la compañera Itzel Mayo, ¿qué importancia tienen los partidos políticos en el sistema de partidos y en el régimen democráticos? En el contexto de las elecciones de Estados Unidos, pregunta por qué Trump, como candidato, avanza en la narrativa de un fraude electoral y qué implicaciones tiene esta narrativa en el discurso del candidato Donald Trump. También se preguntan, el profesor Giovanni Manrique, ¿cuál es la perspectiva sobre el actual proceso electoral en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2? Y también agrega cómo influye el posicionamiento de los 10 gobernadores de la denominada Alianza Federalista en el proceso electoral intermedio. Y también se pregunta si esto profundizará en la polarización entre los partidos políticos. El profesor José Juan Ayala Villaseñor quisiera saber su opinión sobre el voto obligatorio, y también como una pregunta se plantean si la consulta, el proceso o el esquema de consulta ciudadana que ha sido promovido desde la Presidencia de la República permeará el debate político en el contexto del proceso electoral, y si eso también tendrá repercusiones en el posicionamiento de las fuerzas electorales. Digamos, sería el primer bloque, doctor Leonardo Valdés. Lo dejo a su consideración para poder
despejar, profundizar sobre estas preguntas que han planteado el público y también comentarles a las personas que siguen esta transmisión si gustan en los comentarios poner algunas preguntas que permitan al doctor Leonardo Valdés profundizar sobre los aspectos que se ha dejado en esta exposición. Adelante, doctor Leonardo. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que son muy buenas preguntas. Parece examen de doctorado. Voy a intentar responderlas, son difíciles. Les agradezco muchísimo porque me dan la posibilidad de ampliar algunas de los elementos que por la brevedad del tiempo dejé solamente mencionados. Primero, el caso estadounidense, que pues, por supuesto causa mucha preocupación que el presidente que está buscando su reelección diga que va a haber fraude en las elecciones y sobre todo que diga lo que sigue, que no va a reconocer el resultado de la elección. Decía yo en mi exposición que tenemos un déficit de cultura cívica. Creo que el señor Trump pues es un claro exponente de ese déficit. No es un demócrata, no porque no sea del Partido Demócrata, él es. Tampoco creo que sea un republicano, creo que más bien fue un outsider que llegó y se apropió del Partido Republicano en su primera candidatura y después ha seguido apropiando del Partido Republicano, pero tengo la impresión de que es un buen ejemplo de esa falta de cultura democrática y que puede causar un gran problema en los Estados Unidos, aunque también hay que decir que las instituciones políticas estadounidenses son lo suficientemente fuertes para tolerar una situación así. No sería la primera vez que la elección presidencial se va a una disputa postelectoral. Ya sucedió en el año 2000, algunos de los alumnos quizás son jóvenes para recordarlo, pero tendrán en la memoria esta situación en la que por el sistema electoral estadounidense en el que las personas no votan por el presidente, por los candidatos presidenciales, sino por los delegados que los van a elegir, con un sistema en la mayoría de los estados, en 48 de 50 estados de la Unión Americana, en la que el que gana la votación en el estado se lleva a todos los delegados y de esta manera son esos delegados en el colegio electoral presidencial los que eligen al presidente de los Estados Unidos. En 2000 hubo alegatos de fraude en las elecciones de Florida y dependía de cuál de los dos candidatos, el republicano o el demócrata, ganaba Florida, el número de delegados finales que tendrían en el colegio electoral, y ahí se decidiría la presidencia de Estados Unidos. Se hicieron recuentos, hubo una gran efervescencia, y al final la Suprema Corte de los Estados Unidos decidió cancelar esos recuentos, terminar esos recuentos y que se tomara el resultado de las elecciones con los resultados que se tenían en ese momento, y por eso ganó el señor Bush, el señor George Bush hijo, a el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. Pero digamos, las instituciones estadounidenses resisten este tipo de cosas. Yo espero que no llegue a una situación más difícil. En nuestro caso, ¿la crisis sanitaria va a impactar sobre el proceso electoral? La verdad es que es una pregunta muy difícil de abordar. Si tomamos en cuenta lo que sucedió recientemente en Hidalgo y en Coahuila, se podría decir que el impacto de la crisis sanitaria en participación fue marginal, pero hay que decir también que fueron elecciones poco participativas y con una cosa interesante. En Coahuila, donde solo se eligió Congreso local, participó el 39% de la lista nominal. En Hidalgo, donde se eligió presidentes municipales, participó el 48% de la lista nominal. Digamos que en ambos casos es una participación normal,
para elegir Congreso local y para elegir presidentes municipales. Desde hace tiempo habíamos muchos postulado que ese ciclo que se ve a nivel federal, que también se ve en las entidades, que cuando hay elección de gobernador hay más participación, en la intermedia hay menos participación, pero en la intermedia siempre se elige Congreso local y presidencias municipales. Y algunos habíamos postulado que quizá es la elección de los presidentes municipales la que empuja la participación, la que hace que se incremente la participación. En esta ocasión, en virtud de que en dos entidades se llevaron a cabo en una sola elección de Congreso y en la otra sola elección de presidentes municipales, se comprueba esta hipótesis de que la elección municipal es más participativa, llama más a la participación. En ese escenario, lo que tendríamos es que como sí hay muchas elecciones municipales y de gobernador, se podría pronosticar que esta sea una elección intermedia federal más bien participativa, pero puede haber el efecto de la pandemia sobre la participación y un segmento de la población puede decidir no salir a votar, a pesar de que el INE y los soples ya han anunciado que pondrán todos los dispositivos sanitarios, se solicitará el uso del cubrebocas, habrá la sana distancia, en fin, todos estos elementos para cuidar la salud de las personas, pero puede haber un segmento de la población que por temor al contagio decida no participar. Voto obligatorio. En buena parte de América Latina hay voto obligatorio. Y esto es así porque el derecho electoral latinoamericano, que yo he estado estudiando además con Dieter Noll en un libro que publicamos el año pasado, está inspirado en el derecho romano. En el derecho romano el voto es una obligación y quien no lo ejerce debe recibir una sanción. Normalmente la sanción es una multa o impedimentos para realizar trámites, para sacar pasaporte, para tener permisos, en fin, trámites gubernamentales. En México, en estricto sentido, el voto también es obligatorio. Nuestra Constitución dice que es obligación de los ciudadanos mexicanos votar en las elecciones, pero México, junto con algunos pocos países latinoamericanos, parece más inspirado en el derecho anglosajón, que es el que está vigente en buena parte de Europa y en los Estados Unidos, en donde el voto no es visto como una obligación, sino como un derecho. Y en consecuencia, como todos los derechos, nadie está obligado a ejercerlos. Nosotros tenemos derecho de transitar por las avenidas, pero no estamos obligados a transitar por las avenidas. Tenemos derecho de libre acceso a los medios de comunicación, pero no estamos obligados a tener constantemente acceso a los medios de comunicación. Esta es la diferencia filosófica de tratar al voto como una obligación o como un derecho. En nuestro caso, en la Constitución decimos que es una obligación, pero no hay ley secundaria que establezca la sanción por no ejercer esa obligación. O sea que al final del día queda siendo una especie de derecho que unos ciudadanos ejercitan y otros ciudadanos no ejercitan. A mí la verdad me parece que ese diseño es mejor que el del voto obligado, porque de esta manera se asegura que solo aquellos ciudadanos que realmente están interesados en la cuestión pública, en la política, son los que participan. Me hago cargo que hay quien piensa que si hubiera voto obligado, habría menos clientelismo, menos posibilidades de compra y coacción del voto, pero yo no estoy muy seguro, porque en Brasil, donde hay voto obligado, hay clientelismo y hay compra de voto, igual que en México, de tal suerte que
no estoy seguro que el antídoto a esas malas prácticas electorales sea el voto obligado, y la verdad a mí sí me parece que es mejor que participen aquellos ciudadanos que quieren participar. Ojalá fuéramos todos, ojalá cada vez fuésemos más, pero aquellos que no quieren participar, pues no tienen por qué estar obligados a participar. Voy a lo de la obligación, la oposición, perdón, creo que logré mostrar, y aquí lo enfatizo, que después de 18, sobre todo en los medios de comunicación, hubo una muy mala valoración del papel de la oposición. Sí, sufrieron una derrota, es evidente que sufrieron una derrota, es más, antes del 18 yo ya había pronosticado que los partidos que iban a ser derrotados iban a entrar en una aguda crisis, porque así sucede en las democracias. Cuando un partido es derrotado en una elección tan importante como la presidencial, pues entra en crisis. Y acá el problema es que también Morena de alguna manera está en crisis. Esto de que no hayan logrado elegir a sus dirigentes, no solo al presidente nacional, me preocupan las dirigencias locales, porque lo que deja ver el procedimiento para elegir a la dirigencia nacional es que en los estados de la República hay una disputa muy fuerte por el control del partido de diversas corrientes. Y esto en México ya lo conocemos. Bueno, había un partido que de alguna manera es origen de Morena, que se llama Partido de la Revolución Democrática, que cada vez que iba a elecciones de sus dirigentes mostraba esa gran dificultad para concertar políticamente y tener una dirección. Ahora bien, en esa crisis de los partidos, creo que se ha exagerado por algunos medios de comunicación, por algunos opinadores, la debilidad de las oposiciones. Yo tengo la impresión de que están vivos, sobre todo en esa parte más social, que es la que juega en las elecciones de autoridades más cercanas a la ciudadanía, o sea, las presidencias municipales. Yo lo que pronostico es que vamos a tener a una oposición o diversas oposiciones que se van a activar en la lucha por las elecciones municipales, y que eso pues le va a dar el perfil del pluralismo político que fuimos construyendo en este país y que no se ha muerto. Está en receso, pues, entró en shock por un rato, pero ahora en 2021 tengo la impresión de que se va a volver a activar. Y esto me lleva a los gobernadores de la Alianza Federalista, pues están muy activos, básicamente son de oposición. Entiendo que son 2 gobernadores del Partido Revolucionario Institucional y 8 del Partido Acción Nacional. En la mayoría de esos estados va a haber elección de gobernador el próximo año, y por supuesto que estos gobernadores tienen una demanda legítima. Nuestro pacto fiscal sí requiere una revisión en todos los sentidos, y para todos los estados. No es que solo para algunos estados, para todos los estados y en todos los sentidos es importante avanzar a un nuevo federalismo fiscal en el que quede mucho más claro cómo los recursos que se obtienen por la vía del cobro de impuestos en los estados se distribuyen de mejor manera para ayudar a los propios estados a salir adelante e impulsar sus políticas públicas. Lo que me parece es que se está perfilando el tema de la consulta popular, por lo menos en esos 10 estados, sobre el pacto fiscal. Las declaraciones del día de ayer, de hoy por la mañana, de algunos de estos gobernadores están enfilando hacia allá. Si eso se consolida y hay 10 consultas o más locales respecto del pacto fiscal, esas consultas
van a contender con la consulta de actores del pasado. Es decir, originalmente era la propuesta, cambió. La Suprema Corte aprobó la constitucionalidad de una pregunta, pero cambió la pregunta y ahora pues, todos los actores políticos del pasado, no solo los expresidentes, todos los actores políticos del pasado podrían ser investigados. Por otro lado, debieran ser investigados si hay pruebas de que cometieron algún ilícito. No sería necesario hacer una consulta. Pero lo cierto es que si se da esa consulta sobre el tema fiscal, pues va a ser una consulta que también se va a llevar a cabo no en junio, no coincidente con la elección federal y las elecciones locales, sino en agosto. Y esa sí será coincidente con la consulta sobre los actores del pasado. Y entonces ahí va a ser muy interesante tener a el gobierno federal impulsando la participación respecto de esta pregunta que diseñó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los gobiernos de por lo menos 10 estados de la República impulsando la consulta y la participación en el tema del federalismo fiscal. No sé para los mexicanos qué nos preocupe más. El tema medio abstracto de los actores políticos del pasado o el tema bastante concreto de cómo se distribuyen los impuestos que todos pagamos. Me da la impresión de que por ahí puede haber un ingrediente que no conocemos, que no hemos tenido en el pasado y que será pues un ingrediente de nuestra nueva normalidad democrática, de esta democracia que le da más derechos a los ciudadanos para poder opinar sobre temas relevantes. A mí me parece que por ahí va a haber un objeto de análisis bastante interesante para quienes nos dedicamos a esto de estudiar el sistema político y las elecciones en nuestro país. Espero haber satisfecho las preguntas que amablemente me postularon. Doctor, muchísimas gracias. Por supuesto que sí, han quedado despejadas estas preguntas que se plantearon. Hay más preguntas en el público. Yo me he permitido realizar rápidamente una última ronda. Lo dejo a su consideración, profesor, para que las podamos plantear, si usted me lo permite. Y claro, con gusto. Gracias. Atender estas preguntas que están todavía en esta transmisión en el chat. Rubén Ávila pregunta si cree que el proceso electoral en Coahuila e Hidalgo es la muestra de la pérdida del poder o popularidad de Morena, o es una reafirmación de que Morena a nivel local no tiene, digamos, una presencia electoral como sí lo tienen las elecciones nacionales. La profesora Cristina Abril Moreno se pregunta sobre la evaluación o cómo evalúa usted los comicios realizados durante la pandemia en países como Corea del Sur, República Dominicana, Bolivia, y sobre las medidas que adoptaron de cara al contexto en el que nos encontramos, y si algunas de esas medidas vale la pena retomar en la experiencia que estamos por vivir en México. Mónica Gutiérrez Camacho se pregunta, sobre todo por el comentario, la reflexión que usted nos realiza sobre la participación que incrementará por las elecciones o por la mayor presencia de elecciones locales, se pregunta cómo impacta la evaluación que se tiene también sobre los gobiernos locales, y recuerda justamente algunas evaluaciones en donde encuestas ubican, digamos, de manera negativa el desempeño de los gobiernos en el ámbito municipal o estatal. La compañera Lucero Rivero se pregunta, pone a su consideración, ¿cómo evalúa usted la dinámica interna, la vida política interna en Morena? Y si esta dinámica de conflicto o riñas internas puede modificar los resultados que vienen en el proceso electoral 2020-2021, o que esto derive en que Morena ya no conserve estos espacios ganados en la anterior elección. Y el compañero Josafat Sánchez se pregunta sobre los delitos de carácter electoral
cuáles son los mecanismos de denuncia con los que cuenta el sistema electoral mexicano actualmente. Estas serían, digamos, ya las preguntas en su totalidad. Esta es esta última ronda y lo dejo a usted nuevamente la palabra para poder despejar cada una de ellas. Muchísimas gracias, doctor. Claro que sí, muchas gracias por esta segunda ronda de preguntas, también muy interesantes. Las voy a tratar de responder desde la más fácil hasta las más difíciles, porque la verdad es que algunas tienen cierto grado de complejidad. Eh, eh, el tema de delitos electorales, ¿cómo se pueden denunciar? Yo diría que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales es una institución que se ha fortalecido mucho. Creo que el actual fiscal, que además es un viejo luchador de la transición a la democracia, don José Agustín Ortiz Pinchetti, él fue miembro del Consejo General del IFE, de aquel IFE ciudadanizado que llevó a cabo las elecciones presidenciales, las muy complejas elecciones presidenciales de 1994. Creo que ha hecho un buen trabajo, creo que está bien coordinado con las fiscalías especializadas en los estados de la República. En los medios de comunicación hay información sobre las vías para presentar denuncias, e incluso a través del Instituto Nacional Electoral y de los OPLES se pueden canalizar denuncias de delitos electorales que se presenten. Me da la impresión de que eso es algo que ya se consolidó en nuestro país y ojalá que los ciudadanos que conozcan de delitos electorales los denuncien para que estas autoridades puedan actuar y darnos a todos la tranquilidad de que no se resuelven nuestras elecciones en virtud de la existencia generalizada de delitos electorales. Junto la pregunta de Rubén con la de Lucero, porque ambas se refieren al partido Morena, yo tengo la impresión de que efectivamente Morena no acaba de ser un partido político, sigue siendo un movimiento. En la presentación, un poco con cuidado, dije que para mí es una amalgama, una coalición de políticos, de muchos políticos, que vienen de muy diversas experiencias de participación en muy diversos partidos. Hay evidentemente muchos que formaron parte del PRD y ya no forman parte del PRD, ahora son de Morena. Hay mucha gente que participó en el PRI y ahora participa en Morena. Hay gente que, hay uno que fue presidente del Partido Acción Nacional a nivel nacional y ahora es senador de Morena, aunque dice que él no es miembro de Morena, pero llegó a la senaduría por Morena. En fin, es una amalgama muy abigarrada de prácticas políticas, de experiencias políticas, y lo que se ha mostrado con estas elecciones de Coahuila y de Hidalgo, como bien lo dice Rubén Ávila, es que a nivel local no tiene la consistencia organizativa para ser competitivo. Pareciera que más bien las estructuras locales, por lo menos en esos dos estados de Morena, son estructuras débiles. Pero eso creo que a nadie debiera sorprenderle. Dice un columnista que ya no sé ahora dónde escribe, Ricardo Alemán, que tenía un conjunto de frases que a mí me llaman mucho la atención, además del veremos, siempre decía, o en muchas de sus columnas decía, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. La verdad es que si uno estudia los resultados de 2018, sobre todo a nivel municipal, no tendría que sorprenderse que a Morena no le vaya bien en las elecciones locales, porque no le fue bien en 2018. Solo el 22% de las presidencias municipales las pudo ganar con su coalición. Entonces, para mí no fue sorpresa que en Coahuila y en Hidalgo los otros partidos fueran competitivos. Quizá ahí sí habría que decir que Acción Nacional le fue mal,
Acción Nacional es el gran derrotado de Coahuila y de Hidalgo, porque disminuyó en los votos que en elecciones equivalentes había obtenido en el pasado. Pero bueno, yo diría que también esto tiene que ver con esa vida interna de partido que no ha logrado institucionalizarse. Ahí yo creo que Lucero tiene razón. El problema de Morena es que no ha logrado institucionalizar una vida política interna. Sigue siendo, o parece seguir siendo, más bien un movimiento que no ha logrado definir con claridad las reglas de su vida política interna. No hay que olvidar que en la perspectiva esta de Sartori, incluso cuando habla del sistema de partido único, dice que el partido único es también un sistema político. O sea, todos los partidos son sistemas políticos en los que se compite por el poder. ¿Y qué es el poder en los partidos políticos? Bueno, la dirección del partido y las candidaturas. ¿Y quién juega un papel relevante en la selección de las candidaturas? Los dirigentes de los partidos. Entonces, esa lucha política interna que existe en todos los partidos políticos del mundo, si no está bien institucionalizada, puede producir costos muy grandes a la organización, básicamente porque los que pierdan las candidaturas pueden ir a buscarlas a otras organizaciones. Y no hay que olvidar que además de Morena hay 10 partidos políticos más en México que van a participar en estas elecciones. Y 3 de ellos de reciente registro que no van a poder ir en coalición, porque es su primera elección en la que van a participar a nivel federal, y que pueden recibir a precandidatos de Morena que no estén contentos, que no estén de acuerdo con el resultado de la candidatura. O sea que vamos a vivir en los próximos meses la lucha interna en todos los partidos por las candidaturas y seguramente vamos a observar reacomodos de cuadros políticos importantes que pueden ir de un a otro partido. Ya Sonora lo está demostrando. Ana Guevara va claramente por la candidatura a gobernadora por el PT, mientras que Alfonso Durazo va por la candidatura de Morena a la gubernatura. Cuando en la lógica, digamos, del 18, PT y Morena tendrían que ir en una coalición para ganar esa gubernatura. Pues no, no van en coalición, van separados y con candidatos que pueden resultar fuertes, de tal suerte que ahí hay un efecto de la falta de institucionalización de la vida política interna de los partidos políticos. Mónica también tiene un punto importante. Efectivamente, en estas elecciones intermedias con tanta carga local, la evaluación que los ciudadanos hacen de sus gobiernos va a ser muy importante. En el caso de los gobernadores de las 15 entidades donde va a haber elección, creo que no están tan mal evaluados. En la mayoría de los casos están con niveles de aceptación similares a las del presidente de la República en esos estados. Pero hay que decirlo, la mayoría de esos 15 estados no son gobernados por Morena. Es más, la muy pequeña minoría son hoy gobernados por Morena. De tal suerte que sí, esa evaluación seguramente va a impactar, pero no hay reelección de gobernador. De tal suerte que impactará sobre el candidato del partido del gobernador, pero como no hay reelección de gobernador, ni va a favorecer ni va a perjudicar. En donde creo que va a ser muy interesante, y lo dice Mónica en su reflexión y pregunta, es en los gobiernos municipales. Porque igual que los diputados federales y que los diputados locales, los presidentes municipales se pueden presentar a la reelección. Y ahí sí
evaluaciones malas al desempeño de los presidentes municipales pueden implicar derrotas a quienes pretendan reelegirse. Es más, yo no quiero arriesgar un pronóstico, pero tengo la impresión de que una cantidad importante de los presidentes municipales que tienen oportunidad de ir a la reelección no se van a presentar a la reelección justo por esas evaluaciones, porque saben que con esas evaluaciones es muy difícil que puedan lograr la reelección, tomando en cuenta que siempre, como se dice en la ciencia política estadounidense, el incumbent tiene ventaja. El que está en el poder, el que está en la posición y va a la reelección siempre tiene ventaja, pero no siempre tiene asegurado el triunfo. Si la evaluación de su desempeño es mala, la probabilidad de que se reelija es baja. Y es lo que estamos viendo ahora con Trump. Al final del día, si pierde frente a Biden, fundamentalmente será porque la mayoría de los estadounidenses que hace 4 años lo eligieron para ser su presidente, no tienen una buena evaluación de su desempeño y por ese motivo no lo reeligen. Es un ingrediente de la mayor importancia. Y finalmente, el planteamiento que me hace la doctora Moreno Hernández, Cristina Abril, sí, creo que tenemos que observar con mucho cuidado cómo se operó en términos sanitarios las elecciones en Corea del Sur, República Dominicana, Bolivia y otras que se han llevado a cabo en los últimos meses. A mí la que más me llama la atención es la de Corea del Sur, porque se llevó a cabo en un país, en una zona en donde la pandemia llegó a ser muy fuerte, y además en un momento en el que la pandemia iba esparciéndose y creciendo a nivel mundial. Creo que ahí la clave, y también en el resto de los países, es que la autoridad electoral vaya muy de la mano con la autoridad sanitaria. Esto quiere decir que haya una muy estrecha colaboración entre la autoridad electoral y la autoridad sanitaria para ir estableciendo con mucha anticipación los protocolos que se van a seguir y estos se comuniquen a la población para que la población tenga confianza de que su salud no va a estar en riesgo por participar en las elecciones. Creo que en el INE así lo han entendido, tengo la impresión de que están trabajando en ese sentido. Espero que las autoridades sanitarias, no solo la federal, sino también las de los estados de la República, colaboren en este trabajo y ayuden a tomar las medidas para lograr que no haya aglomeraciones, que las personas de los grupos vulnerables tengan un horario en el que se presenten con mejores términos de seguridad para ejercer su derecho al voto. En fin, tengo la impresión de que hay mucho que hacer y sí, hay que estudiar con mucho cuidado cómo lo hicieron en esos países, insisto, fundamentalmente en Corea del Sur, porque al final del día tuvieron una muy buena participación. A pesar de la pandemia, lograron superar los niveles de participación que habían tenido en elecciones en el pasado. De tal suerte que por ahí hay lecciones por aprender y bueno, yo espero que con la responsabilidad que caracteriza a nuestras autoridades electorales las apliquen y que pues, los ciudadanos podamos acudir a votar, a ejercer nuestro derecho a votar con toda seguridad de nuestra salud y sobre todo de la salud de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir en este país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Leonardo Valdés. Agradecemos de verdad todas estas reflexiones que han acompañado su exposición y además estas rondas de preguntas y de respuesta. Creo que ha sido una experiencia
que nos permite quedarnos con estas reflexiones en torno al proceso en el que estamos ya viviendo aquí desde nuestra entidad, desde el estado de Guerrero, y que también, por supuesto, le damos continuidad y seguimiento a lo que pasa en el resto de la República. Agradezco a nombre de la Universidad Autónoma de Guerrero y del IEPA-IMA, el Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados, esta oportunidad de conversar, de analizar el proceso electoral desde su reflexión, por supuesto, en apego a la experiencia académica y de investigación que usted tiene. De verdad, nuestro reconocimiento, nuestro afecto, nuestra gratitud. Le agradecemos por esta experiencia de tenerlo a distancia a partir de este contexto, pero por supuesto también con las puertas abiertas de que, como decimos cotidianamente, cuando todo esto termine, le tengamos aquí también de manera física y presencial en nuestras instalaciones, en Guerrero, en Acapulco, en el IEPA-IMA. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Valdés. Le mandamos un fuerte abrazo y un cordial saludo. Gracias a ustedes.